28 de octubre de 2018. A la 1 de la mañana, en una habitación de un hotel 5 estrellas, un hombre cubierto con un gorro en la cabeza intentó entrar a una habitación ocupada por José Antonio del Valle. El hombre insistió en que se trataba del personal de limpieza y que en ese momento, a la 1 de la mañana, tenía que realizar las labores, a pesar de que la puerta tenía el letrero puesto en "No molestar". La obstinación por ingresar a la habitación no se detuvo hasta que el personal de seguridad llegó a asistir el incidente. Luego, tras un interrogatorio, la policía encontró varias inconsistencias en las aseveraciones de aquel hombre, tales como que ni siquiera portaba uniforme ni equipo de limpieza, o incluso que no pudo ofrecer detalles sobre cómo hacer el aseo de la habitación. Este sería el primero de una serie de episodios que una empresa especializada en seguridad en Europa consignó en un reporte en el que concluyó que José Antonio del Valle era víctima de una campaña continua de vigilancia, acoso e intimidación, precisamente en medio del proceso legal que emprendió contra Coca-Cola. En 2018, José Antonio del Valle, un empresario mexicano, acusó y demandó penalmente a funcionarios de Coca-Cola y a la empresa transnacional por presuntamente cometerle fraude al robarle el concepto de su bebida Gogaba. Se trataba de un líquido que prometía ser un éxito en el mercado por el uso de una innovadora sustancia, el ácido gamma-aminobutírico, un neurotransmisor de relajación natural que ayudaría en la reducción del estrés, la ansiedad, así como potenciar la concentración. Ese año, José Antonio detalló que su empresa firmó un memorándum con Coca-Cola, mediante el cual proporcionó toda la información de su bebida para lanzarla en varios estados. Pero, según acusa el empresario, Coca-Cola no cumplió. Como un secreto industrial, que fue lo que yo denuncié, un robo del secreto industrial. ¿Qué es lo que tenía un valor? Pues todo mi know-how o conocimiento que Coca-Cola quería. Cómo ponerlo en una bebida, con qué características, a qué precio venderlo, con qué colores, cómo comunicarlo. Eso es el secreto industrial y eso no lo tenía Coca-Cola y eso es lo que se robaron y eso es en lo que me defraudaron. 4 años después, la historia no ha terminado y, contrariamente, ha inaugurado un nuevo capítulo. Desde 2018, José Antonio del Valle abandonó el país y desde entonces, según contó a Canal 14, ha sufrido diversos ataques que han puesto en riesgo su vida. Hay un patrón sistemático de acciones y de eventos que atravieso desde el 2018 hasta este momento, que en palabras de un experto en seguridad que analizó el patrón de dichos eventos, se definió como una campaña sistemática, orquestada de vigilancia, acoso y actos de sabotaje en el hogar para dañar mi integridad física y que incluso, y lo refrendo yo, ya me pudieron haber costado hasta la propia vida. Documentación de expertos de seguridad, contratados por José Antonio y de los que tiene copia el canal, dan cuenta de al menos 12 incidentes ocurridos tan solo de octubre del 2018 a julio de 2019, con diferentes grados de preocupación y que van desde vigilancia y acoso hasta el intento de allanamiento de morada que sufrió ese 28 de octubre de 2018 en un hotel donde se refugió tras huir del país y comenzar a ocultarse. Algunos ejemplos de estas acciones se han traducido en la toma de fotografías y videos constantes en situaciones cotidianas como salir de un restaurante o al dejar su casa. Han sido muchísimos, la verdad muchísimos, incontables, porque cuando hablas de la vigilancia, puede ser incluso diario. Sin embargo, según asegura el empresario, los eventos no han sido los únicos. Tras ese primer análisis de seguridad, los actos en su contra se han prolongado hasta este 2022. En este periodo incluso vivió uno de los más fuertes. Yo me encontraba cenando un domingo en un lugar al que yo asistía de manera frecuente y al salir me percaté de un sujeto pues con una actitud muy extraña, parado ahí cerca de la puerta. Inmediatamente lo detecté. Me vio salir y se arrancó caminando delante de mí. En la medida que se arranca delante de mí,
Yo voy detrás de él y empiezo a alentar el paso justamente para que se vaya, considerando la posibilidad de que no estaba relacionado conmigo esta situación. Sin embargo, al doblar a la izquierda, él se sigue derecho. 1 o 2 cuadras adelante me doy cuenta que él ya había cambiado su rumbo y ya venía detrás de mí del otro lado de la banqueta. En el momento en que lo veo y me ve, ya había tenido en muchas ocasiones individuos siguiéndome, vigilando. Todo esto lo tenemos documentado. Y en ese momento, pero no pasaba de eso. Y en ese momento, cuando lo veo y me ve, se trata de cruzar la calle cargando hacia mí, lo cual cambia ya la naturaleza de los incidentes anteriores. Y afortunadamente venía atravesando un coche en ese momento la calle, lo que me permite ganarle varios pasos en reversa. El incidente no terminó ahí. Me dirijo hacia mi casa en un vehículo público y a la hora de llegar a la casa, pues me doy cuenta que había otro sujeto de las mismas características con un vehículo estacionado enfrente de la casa, en una calle que en domingo pues nadie prácticamente se estacionaba ahí, una calle sumamente tranquila. Yo llevaba ya algunos meses en esa ubicación y estaba ahí parado pues muy pendiente durante bastante tiempo, y revisando todas las imágenes que tenemos, pues resulta que este sujeto durante un mes ya había estado afuera de la casa vigilando la casa en al menos 2 ocasiones más, acompañado de otros sujetos, siempre con vehículos color plateado y siempre con esta vestimenta para que fuera difícil detectarlos. Incluso el tipo de equipamiento móvil que traían era atípico, porque no era el celular convencional que utilizaríamos en el día a día, sino era en una especie de radios, teléfonos, pues que no son del uso común de la población. Pero no solo han sido persecuciones. José Antonio asegura que otro conjunto de ataques presuntamente en su contra han ocurrido de una manera más sutil, mediante el aire. Según su testimonio, en al menos 7 ocasiones ha registrado eventos en los que el aire de los sitios en los que se encuentra, como habitaciones de hotel o su propia casa, ha sido contaminado con diferentes sustancias. De hecho, algunos de estos eventos quedaron registrados en un análisis que realizó una empresa especializada en calidad del aire y que de nueva cuenta contrató el empresario mexicano. Los documentos en posesión también de Canal 14 detallan cómo por lo menos en 6 meses en los que se realizaron diferentes pruebas a diferentes habitaciones utilizadas por José Antonio, todas resultaban plagadas de un aire insoportable. En las habitaciones en cuestión identificadas por el cliente, de las que ha tenido que mudarse por la insoportable calidad del aire, se han registrado ya sea niveles considerablemente elevados de dióxido de carbono, hasta 6 veces los niveles saludables recomendados y o cantidades sustancialmente más altas de partículas peligrosas en el aire, hasta 20 veces, y o un nivel considerablemente más alto de compuestos orgánicos volátiles, hasta 20 veces los niveles de salud recomendados. Esta contaminación, según asegura José Antonio, derivó en afectaciones a su salud. Me empecé a sentir muy mal, mi salud en general empezó a disminuir y a comprometerse de manera dramática, al grado que 3 diferentes médicos generales no tenían una explicación de qué era exactamente lo que me pasaba. Mis días se acortaban cada día más, y el último día que estuve yo en esa vivienda, mis días ya prácticamente estaban reducidos a 3 o 4 horas. Incluso me quedaba dormido terminando de comer, cuestión que se terminó inmediatamente cuando salí de ese lugar. Me tomó tiempo recuperarme. Una evaluación médica a la que se sometió el empresario durante ese periodo mostró síntomas como dificultad grave para tragar, opresión en el pecho, taquicardia extrema, bradicardia, debilidad muscular y disociación sensoneural, entre otros. Para el mexicano, no han sido casualidades. Los percances iniciaron coincidentemente en 2018, año en el que inició varias denuncias penales en contra de Coca-Cola y algunos de sus funcionarios, y mismo año en el que por seguridad decidió abandonar el país.
Hoy hay consulta. ¿Ya mandaste tus dudas a la línea directa de WhatsApp? 55 54 65 02 24. Consulta directa. En vivo. Martes, 11:30 horas. Las presuntas acciones de vigilancia, acoso y hasta contaminación de aire que ha denunciado José Antonio iniciaron en 2018, a la par que su denuncia por el supuesto fraude que le cometió Coca-Cola en el robo de su producto. Por eso, para el empresario, estos actos no son incidentales. Del 2018 al 2022, yo empiezo a sufrir incidentes dentro de lo que pareciera una misma campaña, incidentes de diferentes naturalezas. Me refiero a vigilancia, acoso y actos de sabotaje en el hogar para dañar mi integridad física y que ya me pudieron haber costado hasta la vida. Te lo pongo de esta manera muy sencilla. En 41 años de vida, 37 que tenía cuando esto comenzó, nunca había sufrido un solo incidente. Y de repente estoy cargado de incidentes. Y de repente tengo 7 incidentes de aire tóxico. 7. No 1, no 2, no 3. 7. Yo le pregunto a tu auditorio, a toda la gente que nos está viendo, cada uno de ellos, cuántos incidentes de aire tóxico que han tenido. Y si hay alguien entre el público que ha tenido 7, que nos llame. Los actos que ha sufrido fueron denunciados desde octubre de 2021 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde actualmente se encuentra la carpeta de investigación del caso por presunto fraude. Sin embargo, según la defensa de José Antonio, la Fiscalía desistió indagar más al asegurar que se trataba de una situación que ocurría en el extranjero. Si bien es cierto, la Fiscalía de la Ciudad hace mención a estos datos, pues bueno, muy probablemente ello obedezca a el ámbito competencial en función de la territorialidad donde se pudiera localizar José Antonio. Sin embargo, es importante que desde la óptica de la teoría del riesgo sean fundamentales analizar 2 elementos. El primero de ellos es la existencia de incidentes o situaciones de riesgo. 2, la identificación de estos incidentes o situaciones de riesgo en un continuum, en una línea de tiempo en específico, y sobre todo, ver a partir de cuándo se han presentado, a partir de cuándo se han identificado, y lo más importante, si eso guarda relación con los intereses de un actor o un grupo de actores que tienen por finalidad planificar esa serie de actos para concretar un objetivo. A eso le denominamos intencionalidad. Dicho de otra forma, la intención de causar un daño a partir de la manifestación de ideas o el impulso que se pueda hacer del aparato de justicia y que evidentemente cause un malestar y cause una especie de conmoción respecto a la afectación de intereses de este actor o grupo de actores. De manera directa o indirecta, pero con pequeño o máximo grado de responsabilidad, se los atribuyo a Coca-Cola, por lo que te acabo de referir. Yo no tengo enemigos y mucho menos un enemigo que tenga las capacidades económicas y de alcances internacionales para orquestar la campaña que yo he vivido, que además ha sucedido en diferentes territorios geográficos. Entonces, o sea, si las órdenes vienen de la máxima autoridad en Coca-Cola, no te lo puedo asegurar. Si vienen de un empleado de Coca-Cola, no lo sé. Si vienen de un embotellador que les está haciendo el favor, no lo sé. Pero lo que sí te digo es que en el mínimo o en el máximo grado de responsabilidad, los hechos se tienen que regresar a Coca-Cola. Sin embargo, un antecedente es clave. Activistas en otras partes del mundo han denunciado haber sido acosados e intimidados por Coca-Cola, luego de emprender litigios o campañas que podrían afectar sus intereses. Uno de estos casos es el de Javier Correa, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario en Colombia, Sinaltrainal, y obrero de Coca-Cola FEMSA en Bucaramanga, Colombia. Sinaltrainal es una organización integrada por trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas del sistema agroalimentario en Colombia, principalmente
corporaciones multinacionales del tamaño o más conocidas como Coca-Cola, Nestlé, Kraft, Sodexo, entre otras, alrededor de 66 empresas en las que tenemos presencia. Estamos exigiéndole a las corporaciones, entre ellas a Coca-Cola FEMSA, pues que tenga una conducta acorde con el respeto a lo que ellos han venido denominando como la responsabilidad social empresarial, que tiene que ver con impactar lo menos posible el medio ambiente y adoptar una conducta pues que socialmente sea coherente para el bienestar de la población. En la década de los 90, el sindicato denunció que las embotelladoras de Coca-Cola en Colombia utilizaron grupos paramilitares para intimidar, amenazar y matar a sus trabajadores. En ese momento se estaba dando en Colombia, el país estaba siendo gobernado por un gobierno de ultraderecha, muy ligado al paramilitarismo, al narcotráfico, con niveles de corrupción supremamente fuertes. Veníamos denunciando, pues teníamos evidencias de presencia de los territorios donde tenían o hacían presencia Coca-Cola con sus embotelladoras, sus centros de distribución, sus zonas de venta. Y pues alrededor de ello logramos detectar algunos integrantes de grupos paramilitares, como el hecho que sucedió, por ejemplo, en 1996 en la embotelladora de Carepa, donde grupos paramilitares entran a la embotelladora, amenazan a los trabajadores, los obligan a renunciar al sindicato, permanecen dentro de esa embotelladora por varios meses, asesinan a varios de los integrantes de Sinaltrainal. La empresa en ese momento tenía que sentarse con el sindicato a negociar un pliego, no lo hizo. La respuesta que recibimos fue el mismo día que por ley tenía que sentarse a negociar, fue iniciar con un proceso de asesinato, de desplazamiento, de destrucción del sindicato, incluso de la quema de la sede sindical. A 26 años de los hechos, Javier asegura que sus señalamientos han sido confirmados luego de que el caso finalmente está siendo investigado. Hoy podemos decir que eso que veníamos denunciando en ese momento, pues ya no solamente deja de ser una hipótesis, sino que se convierte en una realidad. Recientemente yo fui llamado por una de las fiscalías en Colombia de la Jurisdicción Especial de Paz, porque allí está siendo sometido bajo esa jurisdicción uno de esos paramilitares, que es Ramón Izaza, quien en su momento nosotros denunciamos que la empresa Coca-Cola se había reunido con su jefe máximo del paramilitarismo en Colombia, Carlos Castaño, en el nudo de Paramillo, y con Ramón Izaza. Y se cuenta, pues desde ese entonces se denuncia, incluso en medios escritos públicos se dijo cómo se habían reunido, habían departido, había sido una reunión muy efectiva para los representantes de Coca-Cola. Pues hoy estamos siendo llamados a esa instancia de la Fiscalía para que demos testimonio de esa reunión entre funcionarios de Coca-Cola y representantes o comandantes paramilitares como Carlos Castaño y Ramón Izaza, que hoy se encuentra a instancias de la Jurisdicción Especial para beneficiarse o obtener rebaja de penas por esos delitos que han cometido en el país. En el caso de Colombia, las amenazas no solo llegaron de manera grupal al sindicato, también particularmente. Javier asegura que desde entonces inició una campaña de intimidación en su contra. Se desató una persecución permanente que inicia con el que un funcionario de la empresa ingresa a mi casa sin autorización, presiona a mi familia para que me obligue a renunciar al sindicato, y de ahí en adelante empieza toda una campaña donde se viene el sacarme del puesto de trabajo, vienen las amenazas de muerte, los llamados a descargos para suspender el contrato de trabajo, inician las judicializaciones penales en mi contra, donde la empresa, a través de funcionarios, pues intentan que se me responsabilice de hechos, por ejemplo, de daño a la empresa, de atacar el buen nombre, de injuria, de calumnia,
al punto en que en 1996 soy víctima con otros trabajadores de unas falsas acusaciones. Unos trabajadores tuvieron que pagar injustamente cárcel, yo estuve con orden de captura. La empresa pues no ha parado esa persecución. Actualmente le ha solicitado a un juez de la República en la ciudad de Bucaramanga que autorice mi despido, y toda esa persecución pues tiene mucho que ver con el interés que ha tenido la empresa en diferentes momentos de proponerme de que renuncie al contrato de trabajo, de que permanezca en silencio ante sus malas prácticas, incluso como en algún momento se atrevieron a decirlo, a insinuarlo, de que tenía incluso que abandonar el país como un mecanismo de acuerdo. Y pues entiendo que pues todo esto me pasa sencillamente porque pues asumo públicamente el decir que lo que viene haciendo Coca-Cola, no solamente con los trabajadores, el tema de las amenazas, los despidos, las sanciones. Yo asumo de que esto pues no ha parado por parte de la transnacional, porque me ve como a un estorbo, como algo que hay que quitar del camino, y pues yo he logrado, pues en medio de todas las dificultades que eso genera, de miedo, de intranquilidad para la familia, pues he logrado soportar, resistir, hacerle frente a esa situación. Por el caso de Colombia, en el año 2000, sindicatos y activistas de otras partes del mundo iniciaron un boicot a los productos de Coca-Cola. Uno de estos activistas fue el estadounidense Ray Rogers. Originally, I got involved when a couple of esteemed human rights attorneys came to me and said, Ray, we have a serious problem. We need your help. They had filed lawsuits against the Coca-Cola company and its major Latin American bottler, Coca-Cola FEMSA. That lawsuit charged Coca-Cola with complicity in the systematic intimidation, kidnapping, torture, and murder of union leaders and family members. Now, there was also, that sounded like, I can't believe this. I told them I had to investigate myself for a couple of weeks, which I did, and I found that the same situation that was happening in Colombia had happened in the 70s and 80s in Guatemala and was still happening in Guatemala. So they had a lot of credibility, and then we developed what's called the Campaign to Stop Killer Coke and created a website, killercoke.org. Ray aseguró al canal que tras asistir a una reunión anual de Coca-Cola para plantear lo ocurrido en Colombia, recibió un citatorio legal. By the way, I should add another one here. This is really good. For people in Mexico that may not know what the Securities and Exchange Commission is in the United States, they are a major government body that covers everything going on with corporations in America. Coca-Cola got one of the top attorneys in the Securities and Exchange Commission to call me and intimidate and threaten me, wanted to know who my attorney was. And I asked him why. And then when he told me why, I started laughing at him. I said, oh, it must be that Coca-Cola sicked you on me because of my activities at the annual meetings. Well, I am not going to hire an attorney. I'm not going to play by your ground rules. I'm going to fight you in the arena of public opinion. And I know how the Securities and Exchange Commission works. Tanto Javier como Ray fueron consultados respecto al caso de José Antonio. En mi opinión, sí hay unas prácticas muy parecidas. O sea, hay empezando porque, bueno, se trata, independientemente de que un hecho no es laboral en el fondo, y el otro es un hecho de reclamar un derecho sobre una patente, un origen de un producto, una marca. Pues hay un juego de intereses de por medio, que es lo que unifica, y hay una respuesta muy similar. Es decir, uno toma el caso nuestro, pues se ataca la vida, se intranquiliza a la persona. El caso de nosotros, por ejemplo, en el tema laboral, es un incumplimiento también, no son unos acuerdos. Nosotros tenemos unos acuerdos firmados con Coca-Cola a través de una convención colectiva de trabajo. Y el problema inicia también ahí porque la empresa lo incumple, la empresa lo interpreta a su manera. La empresa busca dilatar, hace la trampa, busca mecanismos legales para usar la justicia como herramienta a su favor, usa el poderío pues, a través de
de la influencia, la incidencia que pueda tener en determinados sectores de la justicia. Entonces, nosotros vemos que es un caso muy parecido. You know, in the case of Jose Deval, his case is very similar to what has happened to me, the way that Coca-Cola has tried to intimidate and threaten him to back off. And Mr. Deval, who I work closely with, fortunately, is not going to back down, nor are we at the Campaign to Stop Killer Coke going to back down. And we are going to support him fully. And we're going to continue to go after Coke around its massive worldwide human rights violations, and particularly the terrible things that they're doing in Mexico and Latin America. Te cambia la vida totalmente y no le voy a dar el gusto a las personas que han provocado esto, que seguramente verán el documental, para decirles en qué forma la han afectado, la han trastocado, pero de que te cambia la vida, por supuesto que te cambia la vida, y no solo te la cambia, te la destruyen para siempre. Mi vida nunca va a volver a ser la misma. ¿Por qué? Porque viví cosas que nunca tuve que haber vivido, esa es la verdad, y que ningún individuo en este mundo debería de vivir, porque la situación que yo estoy enfrentando, y afirmo en esta entrevista, que yo no tengo ningún enemigo conocido, ni pequeño ni grande, ni disputa fuera de la que tengo con la corporación Coca-Cola, y que además, revisando diferentes casos de personas o organizaciones a las que se enfrenta Coca-Cola, hay un patrón de comportamiento que es el mismo siempre. Canal 14 pidió un posicionamiento oficial a Coca-Cola respecto a los señalamientos de José Antonio del Valle. Hasta la publicación de este reportaje, no obtuvo respuesta. Quiero una botella de Coca-Cola. Las administraciones del Sistema Portuario Nacional, ASIPONAS, como se llaman hoy, actualmente están coordinadas por la Secretaría de Marina. Y no solo cambió el nombre, hoy generamos más empleos, mayores ingresos para México y recibimos más carga comercial que en años anteriores. Personal técnico, trabajamos en la Secretaría de Marina para hacer a nuestros puertos más productivos, seguros y transparentes. Implementamos el sistema Puerto Inteligente Seguro. Hoy las ASIPONAS se consolidan como empresas de clase mundial. Secretaría de Marina. Gobierno de México. La investigación judicial del caso tampoco ha avanzado. La defensa de José Antonio, liderada por el abogado Efraín Cárdenas, asegura que las investigaciones siguen estancadas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se ha denunciado la comisión de 2 presuntos delitos: fraude y revelación de secreto comercial. El abogado acusa de dilación de parte de los ministerios públicos debido a que aún no se han cumplimentado los testimonios de 3 personajes claves en el asunto, así como a altos funcionarios de Coca-Cola y quienes el mismo año de la denuncia fueron removidos a otras áreas en Costa Rica, Estados Unidos, Brasil y Singapur. Tampoco se ha arrancado audiencia inicial del caso. El litigante además asegura que en una nueva maniobra del Ministerio Público, en las 2 denuncias se ha concluido el no ejercicio de la acción penal. La carpeta de investigación la mandan a otra mesa distinta, con otro Ministerio Público distinto, argumentando que por la carga de trabajo ya la licenciada que tenía a su cargo esta carpeta, pues ya no podía seguir investigando y que se la mandaban a otro Ministerio Público, ¿no? Entonces, pues así fue, le mandan la carpeta de investigación a un servidor público distinto, persona que se tardó meses en supuestamente estudiar la carpeta, que la iba a revisar, que la iba a ver y que después estaría en aptitud de seguir con las diligencias pendientes y de recibir, en dado caso, datos de prueba adicionales, si es que él consideraba que faltaban datos de prueba adicionales, ¿no? ¿Qué pasa? Presentamos el escrito, como una semana después, nos contesta el Ministerio Público de una forma, pues desde mi punto de vista, verdaderamente sorprendente. Lo regresa manifestando que no da lugar a poderlo acordar, toda vez, palabras más, palabras menos, toda vez que
2 días antes de la presentación de ese escrito, se había realizado una propuesta de no ejercicio de la acción penal en esa carpeta. Entonces, llegamos a cosas verdaderamente ridículas, verdaderamente burdas, que vuelvo a repetir, no nos preocupan en el sentido jurídico de tener o no la razón, pero sí es muy preocupante la forma en cómo la Fiscalía se está poniendo de tapete de Coca-Cola, porque eso es lo que está pasando. No sé qué acuerdos haya, no sé qué gestiones políticas se hayan hecho por parte de la refresquera, porque pues absolutamente sí tiene todo el poder para realizarlas, pero algo verdaderamente apesta en cómo está actuando la Fiscalía, sus servidores públicos. Esto aunado a que semanas anteriores, o más o menos por así decirlo, 2 meses anteriormente, la carpeta de revelación de secreto también la mandaron en una propuesta del no ejercicio de la acción penal que está ya autorizada por la Fiscalía, en la que dicen cosas tan ridículas, ¿no? Como que el contrato de confidencialidad firmado con Coca-Cola no tendría valor porque no se especificó exactamente cuál es la información que iba a estar protegida por el secreto, cuando es evidentemente, absolutamente, pues toda la información que se fue dando durante todos los meses que el señor José Antonio del Valle fue el líder del proyecto y que estuvo compartiendo con todos los funcionarios de Coca-Cola, ¿no? Obviamente aquí están pasando cosas a las que personalmente les comento que como abogados litigantes estamos muy acostumbrados en este tipo de asuntos. Siempre, generalmente, los servidores públicos se cargan hacia el lado de quien tiene mayor poder económico, quien tiene mayor poder político, quien tiene mayor poder de relaciones, ¿no? Eso a mí ni me espanta, pues me queda clarísimo, ¿no? La defensa impugnó el no ejercicio de la acción penal ante un juez de control, que este septiembre le dio la razón, asegurando que la Fiscalía no habría agotado todas las líneas de investigación dentro del proceso. Lo que sí creo es que hay una desesperación por parte de la contraparte, hay una desesperación en la refresquera, siento, de resolver esto lo antes posible, de tener resoluciones que le sean favorables, de que tenga que acreditar ante las autoridades, ante el público, ante los consumidores, que tenga que acreditar que no cometieron absolutamente ningún delito, que son unas blancas palomitas, que ellos cumplen con todo, tienen una como necesidad o una de tener velocidad en esas resoluciones, lo cual por una parte es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma que corta para los dos lados, porque por una parte en ese afán y esa necesidad de obtener resoluciones que les den la razón, pues obviamente esas resoluciones no son resoluciones que tengan un fondo jurídico sustentable, no son resoluciones sólidas, son resoluciones que la autoridad les está haciendo el favor de sacárselas, en las que precisamente por esa prontitud de tener esas resoluciones y hacer las cosas de esa manera, pues las mismas son jurídicamente extremadamente débiles, ¿no? Y volvemos a lo mismo de la entrevista anterior que estábamos platicando, ¿a qué le apuesta la refresquera o a qué le apuestan los abogados de la refresquera a llegar ya a un término en el que finalmente van a decir, no, saben que ya están prescritos los asuntos y ahí se termina, ¿no? Básicamente eso también puede ser una situación a la que le estén apostando. Como parte de las acciones judiciales, los representantes de José Antonio además han presentado una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, acusando inacción y omisiones de parte de la Fiscalía de la ciudad. A partir de esta serie de omisiones e inacciones identificadas dentro de la carpeta de investigación correspondiente, se presentó una queja por las violaciones al debido proceso legal, en particular por violaciones al plazo razonable que debe de prevalecer en investigación o substanciación de cualquier procedimiento,
procedimiento seguido en forma de juicio y tiene por finalidad, digamos, documentar, pero también incentivar la integración inmediata de esta carpeta de investigación. Actualmente, esta queja se encuentra en trámite ante este órgano autónomo. Entonces, se le está dando el seguimiento correspondiente. Nosotros esperemos que en su momento se formule una conciliación, una solución amistosa del tema, a partir de que se realicen se termine de integrar la carpeta de investigación, o en su caso, pues bueno, ya la misma comisión en su momento determinará lo correspondiente a partir de la identificación de estas violaciones a derechos humanos sin perjuicio del acceso a la justicia, José Antonio. Mientras el caso sigue su curso, José Antonio reclama que a 4 años de esta historia ha perdido lo más importante, su libertad. En el principio yo buscaba principalmente una compensación del daño por el daño que se le había hecho a mi trabajo de 10 años. Hoy, después de que no he visto a mi familia en X número de años, y como siempre lo he sostenido, perdí país, familia, amigos y negocio, lo que busco es justicia. Y los que hicieron esto, que paguen las consecuencias. Para eso hay leyes y para eso hay sistemas de procuración de justicia, que en México desgraciadamente no está funcionando. Es un caso emblemático que lo podemos equiparar, guardando sus proporciones, sobre todo por el tipo de derecho que se está reclamando, que se está solicitando, que se está exigiendo se haga justiciable, pero es un caso emblemático en función de la simetría que hay respecto a los actores que están vinculados en esta controversia. La simetría que hay entre un ciudadano que proviene de un esquema donde ha impulsado la teoría del esfuerzo y del ingenio para poder patentar sus invenciones versus una transnacional, que es una de las transnacionales más importantes en términos económicos a nivel mundial. Esta sola ubicación o contextualización de los sujetos, de los actores, pues evidentemente lo hace un caso emblemático. Él no tiene absolutamente ningún otro medio más que levantar la mano, más que juntar y hacerse de la empatía del público en general, de los consumidores, de los innovadores, ¿no? Que de alguna forma levanten la voz, que se haga sentir. En muchas partes del mundo que hemos tenido la posibilidad de conocer, de que se han levantado con su voz reclamando sus derechos, porque pues en la medida en que se pueda exigir a Coca-Cola, a sus propietarios, respeto pues a los derechos de los pueblos, incluso de mismos empresarios como José, esas voces pues van en algún momento a también tener que ser tenidas en cuenta por parte de Coca-Cola y las autoridades en diferentes países del mundo. Y decir pues que no estamos solos, desde diferentes partes del planeta luchando por unas reivindicaciones, por unos derechos, por unos intereses, y que pues hay que continuar, que hay que mantener la esperanza de que pues el poder económico, político de una transnacional como Coca-Cola no puede sepultar los sueños y sobre todo los derechos que tienen los diferentes pueblos del mundo. Well, I would say Coca-Cola, what they represent to me is that they're amongst the worst of the worst as companies who are damaging, the environment, a threat to human rights everywhere, and really very seriously undermining the health and welfare of millions of children all across the globe by their aggressive marketing of sugary sodas that undermine the health of children, the high rates of obesity. Pues yo lo que le quisiera decir al auditorio que nos ve y nos escucha es que por favor no vean todo este caso como un tema económico o de cantidades exorbitantes de dinero o de unos refrescos. Este problema ya dejó de tratarse de eso hace mucho tiempo.
es un problema de México, es un problema de los valores de México, es un problema de justicia, es un problema de ética y es un problema que si queda no resuelto pone en un estado de vulnerabilidad a todos ustedes y a todos los mexicanos, porque el día que se enfrenten con por cualquier razón contra la multinacional Coca-Cola, sus derechos no van a servir para nada y no van a valer. Y por eso hago un llamado a que se sumen a mi causa para que se deje el precedente y se deje el ejemplo de que las corporaciones multinacionales no pueden ni deben venir a México a pisotear a los mexicanos ni los derechos de los mexicanos. A continuación, reportaje 14. Clasificación A. Para todo público.